Ya está aquí el partido del año para el Real Madrid y ojalá nos vaya tan bien como para dentro de un mes no acordarnos de que este era el partido más importante de la temporada, sino que tendremos otro, ¿no? Pero lo cierto es que el Manchester City supone una prueba dificilísima para el equipo de Carlo Ancelotti. Nos vais a escuchar a muchos aquí en YouTube Real Madrid hablar sobre nuestro equipo, sobre Tchouaméni, sobre Camavinga, iba a decir Benzema, sobre Vinicius, etcétera, etcétera. Pero también es bueno que nos analicen la otra parte, el factor De Bruyne, Erling Haaland, si de verdad está tan mal como dicen en algunos sitios. ¿Qué puede preparar Pep Guardiola? La posible baja de Kyle Walker. Y yo, como siempre digo, me rodeo, o lo intento, de los mejores. Y por eso traigo aquí a Miguel Ruiz para que me haga un análisis exhaustivo del Manchester City que nos vamos a encontrar y aparte una pequeña pincelada de las otras tres eliminatorias de cuartos de final de la Champions. Aleo. ¿Qué tal, familia? ¿Cómo estáis? En pantalla, Miguel Ruiz. Venimos con la adrenalina a tope porque acaba de terminar justo ahora el partido entre Manchester United y Liverpool, que ha sido, a ver cómo se lo explicamos a la gente, ¿no? Un partido que tendría que ir 0-5 al descanso y que no ha ganado de milagro Antonio al final. O sea, ha acabado 2-2, pero que no hemos venido aquí a hablar, ¿eh? De Manchester United-Liverpool, simplemente pues que estábamos cogiendo fuerzas y un poquito de herramientas para hacer un análisis, querido Miguel, bienvenido, de sobre todo el Real Madrid City y luego una pincelada de lo que nos espera del resto de eliminatorias de Champions, porque por fin vuelve la Champions. ¿Tú cuánto crees que llevamos sin Champions? Yo 6 meses o 7, la última vez que vi un partido de Champions. Sí, 6 o 7 años hace ya que no vemos un partido de Champions. La verdad es que se hace largo, ¿eh? Parece que no, pero además como se ha metido el parón este de selecciones y demás, yo creo que se sufre un poquito más, con todo eso. Parón de selecciones, luego parón por la Copa del Rey, que es una de esas cosas que me parece bien, lo de parar el fútbol en primera división para que se juegue la final de Copa, le das importancia, pero joder, es que de las últimas 3 o 4 semanas he visto un partido del Madrid, estoy un poco ansioso. ¿Qué te iba a decir? Le he prometido esta mañana a mis suscriptores que iba a lanzar en cada vídeo un porcentaje de mi estado de nervios. Ujú. En el anterior vídeo creo que fue un 7 y pico por ciento, ahora estoy ya en el 10,4, va subiendo. ¿Tú crees que llegaré esquizofrénico perdido al martes noche? Sí, yo pienso que sí. Además, conociéndote un poco, probablemente el lunes por la noche ya no dormirás. Por lo tanto, es bastante probable que el martes a las 5 de la tarde no haya Dios que te aguante. Eso Bueno, es un eso, hecho. eso suele pasar sin fútbol de Sí, por sí. medio. Sí, no, pero con más razón, ¿no? Incluso la gente de tu entorno, incluso si te encuentro en la cafetería de siempre, no te invito a café y me voy directamente. Sí, porque encima, imagínate si estoy histérico y un café ahí a mayores ahí, ya me vuelvo absolutamente loco. Esto sería una No, no, risa. no, no queremos problemas con la heredera ni nada parecido, que la pobre no tiene que pagar las Nada. miserias de su padre. Eso es así. ¿Qué te iba a decir? En tu canal esta semana, previas de Champions, ¿no? Previas de Champions. Mañana salen las 2 de los partidos del martes, pasado salen las 2 de los partidos del miércoles. Hablaremos un poquito de todo ello y, por supuesto, también el scout y todo lo que vaya a venir de la próxima semana, por supuesto. Ahí está. Luego en la descripción, como siempre, dejaré ahí el link para el que quiera ir al canal de Miguel Ruiz. Lo podéis buscar por Miguel Ruiz Fútbol, es bastante sencillo. Y si te parece, vamos a empezar. Te he comentado antes fuera Sí. que por primera vez, de hecho, bueno, la preparación no, porque aquí el análisis lo vas a hacer tú, yo no voy a hacer absolutamente nada, pero que he ido preparando temas para que vayamos a tiro hecho, aunque luego si quieres añadir algo, pues Ujú, perfecto. Y es que, claro, se habla mucho de Haaland, que hablaremos luego de ujú. él, de Foden por la exhibición que dio el otro día, tal. Y yo el día que jugó el Manchester City con el Arsenal, me di cuenta que la gran obsesión del Arsenal fue cortocircuitar a De Bruyne, es decir, que no reciba Mm. cómodo, que no se gire, que no vea el fútbol de cara. ¿Hasta qué punto en un equipo, repito, con Foden, con Haaland, con Guardiola que aglutina todo eso, es tan importante un tío como De Bruyne que para mí es una absoluta pasada de jugador, claro?
Bueno, es importantísimo. Yo lo he elegido además como el mejor jugador del Manchester City, el jugador a tener en cuenta probablemente para esta eliminatoria. No tengo ninguna duda de que Kevin De Bruyne tiene que ser importante siempre para un equipo como el Manchester City porque es el que cataliza todo el juego ofensivo. Es un futbolista que puede acelerar o que puede dormir el partido según lo que se necesite. Y eso es algo que Guardiola valora muchísimo, ¿no? Porque es el siguiente escalón a lo que es Rodri, un jugador que probablemente aquí en España conozca muchísimo la gente, un futbolista con un dominio enorme del equilibrio, pero cuando necesitas una marcha más, cuando necesitas dar un pasito más, siempre buscas a jugadores como Kevin De Bruyne. Es cierto que además esta temporada ha jugado muy poco, ya sabéis que se lesionó, tuvo una etapa en la que prácticamente no ha tenido continuidad, pero desde su vuelta ha sido el que realmente ha tenido el protagonismo dentro del Manchester City, ya no solo como goleador, que además está bastante efectivo en ese sentido, sino que además es un futbolista que permite acelerar mucho al Manchester City, algo que en algunos partidos, sobre todo en los partidos contra equipos grandes, se ha visto a un Manchester City mucho más conservador. Y eso yo creo que no le conviene, sobre todo teniendo los problemas en defensa y las bajas que está teniendo en los últimos meses. El tema es que, por ejemplo, el Arsenal supo frenar ese factor Kevin De Bruyne. Hay otros equipos que no lo han conseguido. Curiosamente, aunque parezca de perogrullo, el que no consigue frenar a Kevin De Bruyne o bien acaba sufriendo o bien acaba claudicando. Mi pregunta es, teniendo en cuenta, repito, luego iremos a Haaland, que Rudiger será el encargado de ir emparejado con Haaland, tal, ¿cómo puede el Real Madrid frenar en ese sentido a De Bruyne? Primero, porque el Real Madrid no es un equipo que esté especialmente diseñado para presión alta, impedir girar a los rivales, tal, y tampoco el Real Madrid es de ponerle un marcaje al hombre a alguien en el centro del campo. Pero algo se tiene Claro. que inventar Carlo Ancelotti. Es verdad que con un centro del campo tan físico, a lo mejor en el tema de ayudas, tal, lo puedes conseguir, pero parte de la eliminatoria para el Manchester City, sobre todo si no consiguen hacer daño al Real Madrid a nivel defensivo, va a pasar por De Bruyne, claro. Claro, sí, es bastante complicado, ¿no? El hacer una marca hombre, sobre todo con cómo puede salir el Real Madrid. Yo tengo bastantes dudas, además, con el once del Madrid, porque no termino de ver que Nacho pueda ser de la partida. Es un jugador del que se ha hablado mucho en las últimas semanas. Yo no sé tu opinión, Quillo, pero se está hablando mucho de Nacho, de dejar a Tchouaméni en el banquillo. Me parecería un error, básicamente porque creo que Tchouaméni puede provocar que Camavinga y que Fede Valverde se puedan centrar un poquito más en esa capacidad para frenar a los jugadores que carburan en medio campo, ¿no? Ya sea el propio Kevin De Bruyne o sea Foden si se mete entre líneas. Creo que hay los suficientes atractivos a nivel ofensivo dentro del Manchester City como para que el Madrid arriesgue un poquito y meta a un jugador de ese corte, del corte de Tchouaméni, que pueda dar un pasito adelante cuando sea necesario y apoyar en labores de construcción y salida de balón tanto a Camavinga como a Toni Kroos, que me parecen los que son los que llevan un poquito la voz cantante en este sentido en los últimos partidos. Creo que es ahí, ¿no?, donde puede estar el secreto del Real Madrid y liberar ciertos jugadores para que estén mucho más presentes en ese marcaje, no tanto al hombre, pero sí intentar que no se gire cómodo, que tenga esa incapacidad para ser un futbolista que reciba con soltura, que se pueda girar, que tenga esa capacidad para recibir y que tenga claridad de pase. Kevin De Bruyne muchas veces lo que intenta generalmente es hacer una continuidad de jugada, es decir, recibe el balón, se gira y normalmente lo que hace es intentar dividir con una conducción. No es un futbolista que busque siempre mediante el pase, es un futbolista que le gusta continuar jugada y en ese sentido, si no tiene esa posibilidad, si tiene un jugador físico que le incomoda, realmente va a carburar mucho peor el Manchester City y más teniendo en cuenta que en este primer partido, en este partido del Bernabéu, yo creo que las cosas van a ser mucho más conservadoras. Es verdad que el City yo creo que va a intentar irse con un marcador que le pueda convenir, por supuesto, pero sabe perfectamente que esto dura 180 minutos y no creo que vayan a poner toda la carne en el asador desde el principio. Luego te voy a ir a eso, me he quedado con lo que estabas diciendo y te diré porque Guardiola justo ayer, después del partido contra el Crystal Palace, dijo que evidentemente lo que más teme el Real Madrid es el tema de las transiciones, cosa que en un partido de vuelta, si tienes alguna desventaja, es lo que te puede hacer daño. Eso Pero es. estaba pensando, según me estabas diciendo lo de la alineación, yo he colgado un vídeo hoy, bueno, no sé si fue hoy o ayer, porque ya no sé lo que hago con mi vida, en el que mi apuesta era Tchouaméni, centro de la defensa junto con Rudiger. Hay una vertiente que yo creo que esta no la contempla Carlo Ancelotti, que es
Tchouaméni y Camavinga juntos, teniendo los dos el tema de que si ven una amarilla se pierde la vuelta. O sea, el Real Madrid tiene a Tchouaméni, Camavinga, Bellingham y Vinicius apercibidos. Imagínate el drama que puede suponer. Hay gente a lo mejor demasiado conservadora que dice, bueno, si tiene que ver tarjeta uno de los dos, vale, pero los dos no, porque claro, el destrozo es importante, pero yo creo que no estamos en un momento en el que puedas tirar de ser conservador. Es decir, te estás jugando un pase a semifinales de la Champions, que pasarías limpio, luego a semifinales en el tema de las tarjetas, y es que el Manchester City no es un rival con el que tú puedas especular. O sea, yo doy por hecho que Ancelotti tiene que salir con todo lo que tiene. Otra cosa es que él tenga la duda de decir, Nacho, porque es mi especialista defensivo en ese sentido, por delante de Tchouaméni, pero es que el problema ya no es lo que tú comentabas, que también, sino es que Nacho está muy mal. Claro. Es que el rendimiento de Nacho no está siendo ni mucho menos el que hemos visto en otras temporadas en los que podríamos tener el debate, ¿no? De yo qué sé, si apuestas o no apuestas por él de inicio en prácticamente todos los partidos, sabiendo que puede estar en un buen estado de forma, pero es que no es así. Nacho ha demostrado esta temporada que no está en su mejor momento, que está fallón, que tiene errores no forzados que comprometen muchas veces al Real Madrid, y eso yo creo que es algo que tiene que tener muy en cuenta Ancelotti, porque cualquier error te puede suponer tener un gol en contra sin que el Manchester City haga demasiado, ni se merezca demasiado ese gol, ¿no? Yo creo que en el fondo el Manchester City es un equipo muy capaz de generar acciones y oportunidades de gol. Por lo tanto, si además le regalas situaciones o espacios, realmente puedes verte muy comprometido. Yo apuesto por Tchouaméni también. De hecho, en el vídeo que saldrá mañana hablo precisamente de eso y sí que creo que es la opción menos arriesgada, teniendo en cuenta lo bien que cuadra Tchouaméni en esa posición en la que va a estar bastante liberado y sobre todo teniendo a Rudiger al lado, que es un hombre que generalmente va a quedarse, como tú bien has dicho, con Erling Braut Haaland, que será el que intente incomodar y el que intente fijar a los centrales. No lo va a conseguir probablemente con Tchouaméni, aunque vaya a tener que hacer muchas ayudas. Me parece el hombre ideal porque esa continuidad y esa salida de balón la va a hacer mucho mejor el Real Madrid con un Tchouaméni en zona defensiva que con un Nacho, que son todo dudas. Justo sacabas el nombre de Haaland, te voy a lanzar el siguiente tema, porque a mí me ha hecho mucha gracia en los últimos días lo de, bueno, la que marcó ayer, tal, se viene hablando de una mala racha de Haaland, y yo tengo la teoría, más allá de que Rudiger ya lo secó el año pasado y perfectamente lo puede secar este año, mi teoría, que puede ser una perogrullada de manual, es que no le caiga un balón dentro del área a este tío, porque es un enfermo y la va a mandar a guardar. Es decir, hemos hablado antes del factor De Bruyne, que es para mí la pieza clave del Manchester City, más que nada, sobre todo si el partido no va bien, porque si el Manchester City fluye, ahí todo funciona, pero si el partido no va bien, esto es como todo, tú tienes que buscar a alguien que ordene las cosas, este es De Bruyne. Claro. Igual que en el Madrid podría ser Vinicius en un momento dado, aquí sería De Bruyne. Pero controle o no el Real Madrid ese factor, a mí Erling Haaland, aunque esté en una mala racha, me sigue pareciendo un jugador extremadamente preocupante y que por suerte te puedes ocupar con Rudiger, pero yo lo de está tan mal Haaland como dicen, para mí no, pero entiendo que aunque lo estuviera, no estamos como para regalarle ahí, venga, pues como Haaland viene mal, nos despreocupamos de este. No se puede despreocupar nadie con este tío. Hay que reconocerle que no está bien esta temporada, que no está siendo su temporada ni mucho menos. La pasada campaña realmente consiguió unos números y sobre todo una efectividad mucho mayor. Si no me equivoco, entre todas las competiciones, incluyendo la selección, está cerca de los 40 goles. Estamos hablando de unos números muy, muy buenos, teniendo en cuenta que todavía quedan 3 meses por delante. Esto es algo que hay que tener en cuenta. Es verdad que el año 2024 no le está viniendo bien. Su efectividad ha bajado sobre todo a partir de enero y eso yo creo que es algo perceptible. Incluso a nivel sensitivo, viéndolo en el campo, se le ve mucho más apático, no lo busca con tanta intensidad, no está ansioso, pero sí que es cierto que se le ven gestos de no estar demasiado cómodo en el campo porque sabe que no le están llegando balones francos para poder hacer su especialidad, ¿no? Que es finalizar. Yo creo que a Erling Braut Haaland nadie le va a descubrir ahora que lo que es eminentemente un gran rematador, un buen futbolista de cara a portería y poco más. Es un jugador que luego tiene un entendimiento del juego y de la posición bastante bueno, pero
yo creo que es lo que es. Y realmente el Manchester City últimamente ha encontrado otras vías de cara al gol. El propio Kevin De Bruyne se ha convertido en uno de los jugadores más eficaces del equipo. El propio Phil Foden, que ha tenido una importancia muy, muy grande en los últimos 2 meses. Creo que es eso un poco lo que está pasando. Realmente Erling Braut Haaland sigue siendo el asesino total en el área y realmente yo creo que el Madrid no puede arriesgarse ni muchísimo menos a tener un problema con él, sobre todo porque es un jugador que en las grandes noches tiene que ser diferencial, aunque de momento no lo esté siendo. Es un jugador que contra los grandes equipos esta temporada realmente ha desaparecido bastante. Bueno, el propio Manchester City esta temporada le ha costado de momento contra el top 5 de la Premier, no ha ganado Sí. a ninguno, lo cual no quiere decir nada porque suele competir bastante bien, sobre todo este tipo de eliminatorias. A mí sí que me parece, entendiendo lo que tú has dicho, que Ancelotti volvería a acertar si le pone a Rudiger como perro de presa. Es decir, Sí, por sí. muy mal que está Haaland, si le pones un marcaje como el de Rudiger, que ya te ha demostrado que lo puede hacer muy bien, yo creo que acepta. Al final algún error puede tener Rudiger. Es casi imposible fijar a Haaland durante 95 minutos que puede durar un partido y luego pues esto es fútbol. A lo mejor en el único error que tiene Rudiger, Haaland te vacuna. Pero yo creo que el Real Madrid, por muy mal que pueda ver a Ancelotti a Haaland, Sí. que siendo un hombre de fútbol Ancelotti no lo verá, yo creo que lo de emparejar a Rudiger con Haaland desde el minuto 1 lo damos por hecho. Sí, y además me parece que es la especialidad de Rudiger. Es un jugador que siempre se ha sentido muy cómodo en ese rol. Es un futbolista que le gusta ir a por la carnaza, le gusta ir a molestar al delantero, incluso cuando no tiene un objetivo fijado. Es un futbolista incómodo cuando juegas cerca de él. Y yo creo que Erling Braut Haaland es un jugador al que cuanto más atado en corto lo tengas, muchísimo mejor. Es un futbolista que ve el espacio, ve la posición, se coloca muy bien para intentar estar en la trayectoria del balón para probar esa finalización. Es verdad que últimamente está en un rendimiento menor, pero como tú bien dices, ¿no? No es algo en lo que se tenga que confiar nadie y tengo pocas dudas de que Carlo Ancelotti, con todo el fútbol que lleva a la espalda, se vaya a confiar de las estadísticas o del especial mal rendimiento que pueda estar teniendo Haaland en 2024. Eso puede cambiar en cualquier momento y espero que el Real Madrid tenga muy en cuenta que puede ser también en el Bernabéu, por supuesto. Y bueno, y durante toda la eliminatoria, pero bueno, ya hablaremos del partido de vuelta más adelante. Ahora te iba a ir para terminar con esta parte o con esta eliminatoria, con las debilidades del Manchester City, que aquí sí que nos la vamos a tirar un poco larga. Vamos a ver si encontramos alguna debilidad más allá de la evidente, que es el tema de las transiciones. Y estabas tú hablando de lo de tema Haaland, y tal, y yo estaba pensando que claro, que bien, lo de Rudiger emparejado con Haaland, vale, Sí. todo lo demás, pero el Manchester City también debe preocuparse de ciertas cosas a nivel ofensivo del Real Madrid. Es decir, al igual que nosotros, tú imagínate, en un mundo paralelo habrá youtubers del City hablando del ataque del Real Madrid y dirán, ¿quién emparejamos con Vinicius? ¿A quién emparejamos con Rodrigo, con Bellingham? Y yo aquí tengo la teoría. Parto de la base de que Ancelotti, para empezar, se han acabado los experimentos. Es decir, Rudiger Sí. no se sienta como el año pasado, que lo sentó en la vuelta, y lo de Kroos Modric no va a volver a suceder. Yo creo que Ancelotti ha aprendido a base de palos de esas dos cosas, entonces va a sacar un 11 reconocible y coherente, sobre todo. Y Sí. claro, hay dos futbolistas en el ataque del Real Madrid que son tan importantes como indetectables o difíciles de sujetar. Uno es Vinicius, por lo obvio, porque en el uno contra uno, salvo que le pongas un 2 contra 1, va a ser muy complicado que lo puedas parar, y más si no está Kyle Walker, que habrá que verlo, e incluso un Kyle Walker mermado es complicado que pueda frenarlo. Y luego Sí. Bellingham, que no lo tenías el año pasado, y que si vuelve a atacar el espacio como en esos 4 o 5 primeros meses de temporada, ahí el Manchester City puede sufrir porque además en la espalda de Rodri yo es donde veo el mayor desnivel del equipo y donde más puede sufrir y creo que es lo que más le preocupa al City. Más allá de luego las transiciones que hablaremos de ellas, yo creo que Vinicius por un lado y ese espacio que puede encontrar Bellingham por el otro pueden entrar dentro de las debilidades del City. Sí, sobre todo porque han perdido un hombre que era el que saltaba a la presión cuando debía y que favorecía mucho que esa espalda de Rodri no quedara tan expuesta, que era Nathan Ake. Yo creo que Nathan Ake, la baja de Nathan Ake es bastante dolorosa. Rubén Díaz es un central muy interesante, muy potente a nivel físico, gana muchos duelos, es un jugador importante en la zaga, pero creo que precisamente para saltar a la presión y para intentar
cortar líneas de pase en momentos decisivos del ataque rival, generalmente era Nathan Ake el que tenía que dar ese pasito adelante. Incluso cuando están en posesión de balón, es Nathan Ake el que intenta dividir desde la defensa. Por lo tanto, yo creo que esa baja es importante. Fíjate, me hablas de emparejamientos y yo lo primero que pienso es que el que va a tener que estar muy, muy atento a Bellingham es el propio Rodri. Esa es un poco la sensación que yo tengo, porque va a intentar liberar probablemente a Stones, pero va a ser un jugador que va a transitar mucho más como interior que como central. Por lo tanto, no creo que vaya a estar tan pendiente de esa posición, aunque cuadraría bastante con el perfil de jugador que es y por la zona en la que se suele mover, que es el perfil derecho. Bellingham queda en el perfil izquierdo, por lo tanto, sería un acomodo bastante lógico y evidente, pero yo creo que el que va a estar atento precisamente a los movimientos de Bellingham, no tanto para hacer un marcaje al hombre, ni mucho menos, no veo a Guardiola haciendo algo parecido a esto, pero sí muy pendiente de cómo se mueve Bellingham, de por dónde se mueve Bellingham. Yo creo que va a ser precisamente Rodri, ¿no? Y hablabas también de Vinicius. Fíjate, indetectable a mí me parece sobre todo Rodrigo. Yo sé que le están pegando muchos palos durante la temporada. A mí es un delantero que me tiene enamorado. Creo que es un jugador con una capacidad para moverse por todas las zonas y sobre todo por la frontal increíble. Es verdad que ha tenido épocas en las que no ha estado demasiado acertado, pero creo que es un jugador que le puede hacer muchísimo daño, sobre todo a ese perfil un poquito más estático como puede ser Rubén Díaz al espacio. Yo creo que si le encuentra la espalda y si es un jugador que no tiene que estar estático como referencia, cosa que hemos visto recurrentemente en el Real Madrid, creo que Rodrigo puede hacer mucho daño, incluyendo también a Valverde en esas acometidas desde banda derecha. Pero vamos al perfil fundamental, que es Vinicius Junior. Yo, si fuera Guardiola, tendría claro que en esa banda derecha, si no está Kyle Walker al 100% o por lo menos a un 80% para jugar unos minutos, optaría probablemente por Akanji. Creo que es un jugador que puede emparejarse bien con él, que se adapta bien a los movimientos de jugadores rápidos, a pesar de que él no es especialmente rápido, pero es un futbolista que lee muy bien el juego, lee muy bien el fútbol, sabe medir cuántos metros tiene que dejar al rival y en ese sentido creo que es un jugador bastante interesante para poder parar esa furia vertical que suele tener Vinicius. No es un jugador tan inteligente dentro de lo que es lo futbolístico como Bellingham o como Rodrigo, pero la velocidad que tiene, el 1 contra 1, esa capacidad para verticalizar desde cualquier posición y mirar a puerta, que es algo que ha pulido ostensiblemente, yo creo que es uno de los jugadores, para mí es el más importante del Real Madrid y supongo que el emparejarlo con un defensa que sepa Guardiola que va a poder guardar un poquito esa banda para intentar volver cuando sea necesario, desde luego yo optaría por Akanji, a no ser de que Kyle Walker esté mucho mejor de lo que nos han contado. Y no te esperas, ahora vamos ya con lo de las transiciones del City, que es algo que quiero comentar. ¿No te esperas alguna especie de sorpresa de Ancelotti en lo táctico? Es decir, el mejor Real Madrid de esta temporada, en lo futbolístico, ha sido con Kroos y Valverde en el doble pivote. Pero claro, ahora da la sensación de que si juega Camavinga en el centro del campo, él va a ser el pivote, seguramente junto con Toni Kroos, dejando más suelta a Valverde. ¿No crees que podría haber alguna modificación en ese sentido de Ancelotti que diga, pues al que voy a dejar más sueltos a Camavinga, por ejemplo, que es un tío que puede superar líneas con más facilidad, es bastante más virtuoso incluso con balón? ¿O tienes claro que Camavinga va a ser pivote sí o sí en un partido como el del City, sabiendo que Tchouaméni es el central, si no, no habría debate, claro? Sí, yo sí que pensaría en que a lo mejor lo que plantea Ancelotti, de hecho, tal y como los he puesto en disposición de 4-4-2, no tanto en rombo, porque creo que va a soltar un poquito a Bellingham y a Valverde en las zonas más exteriores, siendo jugadores que van a jugar por dentro la mayoría del tiempo. Va a ser casi un 4-2-2-2, sabiendo que Vinicius va a partir siempre de banda izquierda y Rodrigo va a estar mucho más libre en torno a la central, en torno a la zona central. Yo creo que realmente luego que pueda cambiar algo eso me cuesta verlo. Es verdad que durante momentos del partido puede ser, pero fíjate que no termino de ver que pueda favorecerle más al City, perdón, al Real Madrid, que Valverde esté menos suelto de lo que podría estar. Es que Valverde creo que es un jugador que tiene mucha potencia, sobre todo, y mucha profundidad, mucha capacidad para ser importante y, sobre todo, bastante peligroso en profundidad. Es un jugador que cuando traza la vertical es difícil pararlo, es muy, muy difícil pararlo. Es un jugador que además se apoya muy bien en Carvajal, que tiene esa capacidad para entender bien la banda, ha jugado como lateral derecho, es un futbolista que
es tan polivalente y tan necesario, yo creo, en el campo de lo ofensivo. Es un jugador que muchas veces ha estado atado al trabajo, al sacrificio, a ser un futbolista de dar apoyos en banda, de dar apoyos en el centro, pero creo que cuando tiene esa capacidad para liberarse ofensivamente es un jugador muy importante. ¿Es verdad que ese trabajo lo podría hacer Camavinga? Por supuesto, lo hemos visto además. Camavinga es un jugador que le pongas donde le pongas te va a rendir, pero sí me da la sensación de que Valverde quizá tiene un poquito más de iniciativa ofensiva y que se entiende mejor quizá con la unión de Rodrigo, del propio Bellingham. Creo que es un jugador que entiende mejor el espacio y la profundidad que Camavinga, que normalmente juega un poquito más al pie. O sea, Camavinga Kroos, vamos a decir, Sí, en sí, una sí. especie de pivote. Sí, Vale. sí, yo no tengo dudas. Sí, y además teniendo en cuenta que yo apuesto también por ese bloque central entre Rudiger y Tchouaméni. Entonces me da la sensación de que van a ser Camavinga y Kroos. Has lanzado lo de Valverde, lo de trazar verticales, tal. Y aquí es donde quería ir a parar. Guardiola lo ha dicho después del partido contra el Crystal Palace, le preocupan las transiciones. Y hoy he rescatado una entrevista a Cesc Fábregas hace un par de años que venía a comentar que a Guardiola en la época del Barça le preocupaba mucho el tema de cuidado que cuanto más tenemos el balón, más peligroso es el Real Madrid. Es decir, Claro. si no eres capaz de hacerle daño al Real Madrid con balón, porque una cosa es tener el balón y meterle 4, como en el Etihad, que aquí no hay nada más que hablar, pero si el Manchester City aglutina mucha posesión y no es capaz de generarle estrés al Real Madrid, van a empezar a aparecer las transiciones y ahí es donde yo encuentro la debilidad del Manchester City, donde el propio Guardiola, él sabe que puede sufrir contra el propio Crystal Palace, que no tiene ni Sí, de lejos los jugadores del Real Madrid. te lo iba a Durante decir. sobre Sí, todo la sí. primera parte sufrió. ¿Por dónde puede frenar esa sangría Guardiola? Teniendo claro que a lo mejor no hay tantas transiciones o no va a permitir tantas transiciones, pero Valverde por un lado, que tú lo has dicho, Rodrigo con libertad, Bellingham atacando el espacio, Vinicius sobre todo, y quieras que no, alguna subida que pueda protagonizar Carvajal, especialmente por banda, ¿dónde puede poner ahí el cerrojo Pep Guardiola para no sufrir lo que sufrió, ¿qué te digo yo? Contra el propio Real Madrid en el partido de ida del año pasado, que hubo momentos que lo pasó mal, Sí. cuando entrenaba al Bayern, sobre todo en aquel partido que ganó 0-4 Real Madrid, no tiene nada que ver, pero ya sabe cómo le puede hacer daño. ¿Cómo puede frenar eso Guardiola para que no se le vuelva un quebradero de cabeza? Siempre, primera, segunda línea de presión. Siempre, siempre. O sea, la única fórmula que se tiene. Mira, te lo voy a ejemplificar con lo que has visto precisamente en el partido del Crystal Palace. Te lo digo, espera que te interrumpa un momento, te lo digo porque el City es un equipo que presiona muy arriba. Sí, 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 claro. Es Es decir, que al lo final normal es. es que el Madrid no supere esa primera línea tan fácil, pero claro, si por lo que sea el Madrid está muy inspirado y la supera, o Claro. Guardiola tiene un plan B o las transiciones se van a convertir en habituales, que es lo que yo creo que por Claro. desgracia no va a suceder, claro. Claro, el tema está ahí. Vamos a ver. Cuando tú eliges un sistema ofensivo, tienes unos pros y tienes unos contras. El tema es que cuando juegas contra un Crystal Palace, que sabes que tiene jugadores rápidos como Ayew, como Mateta, como Mitchell, como el propio Eze, pues sabes que te puede pasar esto. Te buscan la espalda, buscan a los laterales, intentan trazar diagonales para llegar al espacio, juegan poquito al pie, intentan no cometer errores y luego intentan salir con velocidad y pocos pases. ¿Qué pasa? Pues que tú tienes que jugártela un poco en ese sentido. Normalmente el Manchester City, igual que el Barcelona cuando entrenaba Guardiola o igual que el propio Bayern de Múnich cuando lo entrenaba Guardiola, son equipos que por propia posesión de balón tienden a aglutinarse en una zona de la frontal, haciendo ese arco de intervenciones en el que se van intercambiando el balón y van buscando un poquito el hueco, buscando cómo pueden romper la línea defensiva. El tema es que la mayoría de los equipos que se enfrentan a estos equipos que tienen capacidad para poseer el balón y para intercambiarlo sin pérdidas, no tienen el talento que tiene el Real Madrid. El Real Madrid no es solo que se plante en 2-3 pases en campo contrario, es que el Real Madrid tiene capacidad para hacer eso, marcar y volver a repetirlo en la jugada siguiente. Esto es un poco a lo que te arriesgas cuando tienes un equipo que quiere aglutinar balón. ¿Qué puede hacer el Manchester City? Bueno, pues contrarrestarlo con talento defensivo. El talento defensivo del Manchester City no reside solo en sus centrales o en su línea defensiva, reside también en la capacidad para activarse que tienen jugadores como Julián Álvarez, que no se le presupone, por ser un delantero, no se le presupone esa iniciativa a la hora de activarse tras pérdida, pero lo tiene. El propio, yo qué sé, jugadores como Rodrigo, jugadores como Stones,
Stones, futbolistas que no están eminentemente en esa primera línea, porque la primera línea de presión la protagonizan generalmente los jugadores ofensivos, Bernardo Silva, Foden, el propio Julián Álvarez. Haaland interviene poco en esa presión defensiva porque normalmente interviene poco en el partido, pero sí que hay una segunda línea que es la importante. Realmente los laterales que se interiorizan, ya sea Kyle Walker o sea el propio Guardiol, suelen meterse hacia el interior y generar esa segunda línea de presión. Los jugadores como Stones o como Rodri, cuando se activan, generalmente es segunda línea de presión. Yo creo que es ahí, ¿no?, donde hipotecas absolutamente todo lo que puede hacer bien tu equipo y también lo que puede hacer mal. Generar esos espacios y tener tanta gente acumulada en campo contrario es a lo que te somete. ¿Qué pasa? Pues que el Real Madrid tiene mucho talento y sobre todo tiene mucho talento enfocado a la verticalidad, enfocado al contragolpe, porque tiene un jugador que es Vinicius, que no hay 3 en el mundo que corran como corre él y que sobre todo tenga la inteligencia ofensiva como para encarar al portero como lo hace él. Esto es algo que el Manchester City pocas veces puede contrarrestar, salvo que tenga el mejor lateral derecho del mundo, y no lo tiene. Por lo tanto, creo que eso es algo a tener muy en cuenta y eso es algo con lo que Guardiola va a tener que jugar. No creo que haga grandes inventos, porque no es un entrenador que suela ejecutar planes individualizados cada vez que juega con un rival o con otro. Lo que intenta sobre todo es que no haya errores no forzados. Por ejemplo, ayer en la final de Copa vimos bastantes cositas, errores no forzados en situaciones ofensivas, lo cual no se puede pretender cuando realmente sabes que el equipo contrario te puede hacer daño a la contra. Esto es lo que tiene que hacer el Manchester City. Tiene que intentar anular esos errores no forzados y luego activar muy bien y muy a tiempo esa presión tras pérdida, que generalmente la ejecutan bien, pero que con las bajas que tienen va a tener descompensaciones que el Real Madrid va a poder utilizar muy en su beneficio. Y luego hay una debilidad, por terminar este tema, que no hemos comentado y que sobre todo se puede dar para el partido de ida, no tanto para el de vuelta, que el propio Ancelotti ha reconocido que sí que le da cierta ventaja, y es el hecho de que en estos 4 días el City ha acumulado casi 200 minutos de juego y el Real Madrid llega con 9 días de descanso. Que Iñaki Ángulo y yo el otro día hacíamos la típica broma de: en el minuto 25 diremos, para esto hemos tenido 9 días de descanso para preparar esto. Pero sí que es verdad que en la élite, 9 días de descanso contra 200 minutos en las piernas, se debería notar. No te digo como para ser decisivo, porque creo que estamos ante 2 equipos que no tienen tanta diferencia en ese sentido, pero sí, el propio Guardiola se ha quejado. Tiene que haber, o puede haber un momento, sobre todo a lo mejor más en la segunda parte del propio partido, en el que al City no que le puedan pesar las piernas, pero sí que, volviendo a las transiciones tal, si el partido se rompe en algún momento, es el que peor lo puede pasar. Sí, sin duda. Mira, hay 2 cosas que comentar sobre esto. Primero, que lo de preparar el partido en 9 días, da igual prepararlo en 9 días que en 5. Esto lo tengo yo clarísimo, porque no me creo el argumento de Guardiola. Ayer, por ejemplo, decía algo así como que no había tenido tiempo de ver al Real Madrid porque tenía que preparar un partido de Liga, que llevan 3 meses disputando la Premier, etcétera, etcétera. Bueno, pues esto son las típicas cosas que dice Guardiola, que es un poco el intentar meter la pullita, sobre todo a la Champions y a la Premier, ¿no?, a la UEFA y a la Premier League, porque obviamente no ha tenido demasiado tiempo para descansar. Lo que sí que puedes hacer con 9 días, sobre todo, es establecer planes de entrenamiento mucho más coherentes. Planes de entrenamiento que no solo te permitan trabajar mucho en lo que quieres preparar para el partido, que eso lo van a poder hacer también los del Manchester City, pero no van a poder hacerlo al ritmo que lo ha hecho el Real Madrid, que es mucho mejor porque puedes recuperar, porque puedes descansar, porque puedes trabajar cosas a lo mejor un poco más tácticas. Todo ese tiempo que ha tenido el Real Madrid a mayores es importante, por supuesto, pero lo que es sobre todo importante son esos 200 y pico minutos en las piernas. Son jugadores que están yendo a tope en su competición, que tienen todo en juego todavía y que obviamente pues eso se puede llegar a notar. Y en la segunda parte, como tú bien dices, ¿el Manchester City puede dar un bajón? Sí, de hecho ya lo hemos visto en Liga en muchos momentos. Es verdad que contra el Crystal Palace, por ejemplo, es la segunda parte la que termina por descontrolar todo el partido y darles una ventaja mayor, pero sí que hemos visto también que el City tiene problemas, sobre todo a nivel físico, que desentonan con lo que desembocan, perdón, en errores no forzados que son los que permiten que los rivales le hagan goles que en otro momento de la temporada probablemente ni siquiera pensemos que sean posibles.
Ahí es donde yo iba a parar. Y al final volvemos a lo de antes. El Crystal Palace tampoco es el Real Madrid en ese sentido. Y yo por eso pensaba que a lo mejor al Real Madrid o al propio Ancelotti, analizando el partido durante tantos días, le llega a convenir, o sea, le conviene un partido largo. Es decir, un partido largo que no lleguemos al minuto 60 con 0-2, porque por mucho que le dé el bajón al City lo tiene hecho. Pero si un partido largo en el que el Real Madrid lo tenga igualado tal, lo puede terminar de decantar, para mí es importantísimo irte con ventaja al Etihad. O sea, Claro, obligar al City a que arriesgue un poquito más de lo habitual, claro. porque el año pasado te fuiste con un empate, no sabías si tenías que arriesgar tú o esperar al City y tal, y te cayó un carro y te pueden haber caído 8 Sí. tranquilamente. Así que yo creo, aquí sí que lo tengo clarísimo. Ahora que dicen, no, los goles fuera de casa ya no valen el doble, da igual. O sea, yo creo que el Real Madrid tiene que irse con una ventaja, aunque sea mínima, para generarle algo de estrés al Manchester City. Sí. Y fíjate que hay una cosa que parece una tontería, pero salir al partido con la intención de quitarle el balón al rival, de intentar incomodarle, de intentar que no reciba cómodo, de intentar que siempre haya un jugador pendiente en la presión, eso incomoda muchísimo a un equipo que quiere tener la posesión. Y claro, ya, fíjate que ya de primeras, tú y yo estamos hablando del City como el equipo que va a poseer el balón durante la mayor parte del partido, cosa que probablemente sea cierta. Pero el Real Madrid, como Carlo Ancelotti, no puede pretender que eso sea así en todos los minutos del partido. Tiene que intentar cambiar un poquito el sino del partido, aunque sean minutos clave, aunque sean minutos en los que quiera que el Manchester City se vuelva un poquito nervioso. Se ponga un poquito nervioso porque vea que no está tan incómodo, que no está tan cómodo, que no llegan las ocasiones, que el Real Madrid le incomoda con situaciones en las que no estaba preparado. Ese tipo de cosas son las que tiene que hacer el Real Madrid para intentar controlar un poquito el que el Manchester City se sienta cómodo. Cuanto más cómodo está el City, más peligroso es, mucho más, porque es un equipo que vive de esa comodidad, vive de que nosotros estemos aquí jugando nuestro rondo para que de repente Grealish rompa, o para que de repente Foden se invente un tiro, o para que de repente Haaland se encuentre con un balón en el área. Esto es de lo que vive el Manchester City, no vive de que en todo momento se estén haciendo jugadas increíbles con 35 pases, no, vive de la comodidad, y el Manchester y el Real Madrid tiene que intentar hacer el Bernabéu, incluso en el partido de ida y con los goles en contra valiendo exactamente lo mismo que en el partido de vuelta, tiene que intentar que sea muy, muy incómodo, que sea una caldera. Te iba a decir que me acuerdo todo el rato del partido del 4-0 del año pasado. ¿Tú crees que al Madrid le puede pesar emocionalmente ese tipo de resultados o que el Real Madrid hace ya años que dejó estos episodios? Quiero decir, hubo una época en la que Madrid era, por ejemplo, ir al Olímpico de Múnich y tú ya ibas al matadero. Tú ya sabías que Madrid era a ver si sobrevivimos, que no nos caiga un carro, cosas así, hasta que el famoso partido del 0-4 como que cambió la historia reciente del Real Madrid. ¿Tienes la sensación de que el 4-0 es lo suficientemente duro como para que pueda pesar o que el Real Madrid es un equipo que cambia el chip rápido y lo de este año no tiene nada que ver con el anterior? Mira, me parece que son dos cosas a la vez. Primero, que cambia el chip muy rápido. El Real Madrid es un equipo con una historia lo suficientemente amplia como para saber que esto cambia en muy poquito tiempo. De hecho, el año anterior había tenido un resultado completamente distinto para el Madrid. Luego llega el Manchester City el año siguiente y te gana. Bueno, pues estas cosas pasan. Y además es algo que no solo tenía asumido el propio equipo, yo creo, sino que lo tenía asumido la propia afición. Como que había un cambio de mentalidad, de sensaciones, de relación en cuanto a los equipos que había cambiado, ¿no? Y el propio Manchester City yo creo que puede estar incluso más preocupado que el Real Madrid hoy por hoy. Por lo tanto, la sensación que yo tengo es que el Real Madrid, por cómo se comporta generalmente en Europa, no creo que le pese mucho esto. No creo que sea algo realmente importante. Y ya para terminar, esta vez no te voy a pedir porcentajes, que es gafe, pero sí que vamos a ir a analizar las otras eliminatorias. Empezamos, si quieres, por la que no le importa absolutamente a nadie, que es la del Atlético de Madrid Dortmund, que yo ya te he dicho antes en privado. Es tan claro que el Atlético de Madrid parte como favorito, entre comillas, tampoco es una cosa tal, que lo mismo en la eliminatoria es la que se la pega. Igual que la anterior, yo veía muy favorito al Inter y el Atlético de Madrid, hay que reconocerlo, hace un grandísimo encuentro de vuelta. En esta, el Atlético de Madrid parte como favorito, pero el Dortmund es ese outsider, ese equipo incómodo, ese, salvando las distancias, que se me entienda, ese Mallorca de la Copa del Rey, que tú dices, bueno, ya llegará un momento en el que se cae,
cuidado, esta eliminatoria. Sí, sí, sí. Ha perdido contra el Stuttgart, además, el Borussia Dortmund esta jornada. Ha sido rarete porque venía de ganar al Bayern. Iban con un poquito de ganas de seguir sumando, de demostrar que se estaban despertando. Bueno, yo creo que al final el Borussia Dortmund es un equipo que puede complicar un poquito la vida al Atlético de Madrid, pero no me da la sensación de que puedan ni siquiera acercarse al apelativo de favoritos. Yo creo que es el Atlético de Madrid. Es un equipo que ha demostrado además que más por efectividad que por brillantez es capaz de sacar adelante los partidos, y yo creo que en esta eliminatoria, por mucho que sean unos cuartos de Champions y por mucho que haya que tener muchísimo respeto al rival, el Atlético de Madrid tiene que dar un poquito ese golpe encima de la mesa. Favorito, ¿no? Sí, sí, para mí favorito el Atlético de Madrid, sin duda. En plan 95-5, ¿no? Yo ya sabes que no soy tan rotundo como tú. Yo me metería más en un 80-20. Joder, pues sí que era favorito, Sí, hombre. Yo no le daba tanto. ¿No le dabas tanto de favorito al Atlético de Madrid? No, ni mucho menos. ¿Cuánto le dabas? Pues teniendo en cuenta que son unos cuartos de final de la Champions y ya estamos jugando en otras ligas, 70-30. favorito en plan 65-35, pero un 80-20 parece que está jugando el Atlético de Madrid con la Salernitana, Luego me dices a mí que soy el rey de las medias tintas y esas cosas, ¿eh? Ah, el 65-35. No, a ver, no está jugando contra la Salernitana, pero el Borussia Dortmund, yo no sé si viste la eliminatoria contra el PSV, pero realmente tampoco es que fuera una cosa depravada de decir, oh, Dios mío, el Borussia Dortmund. No, en el partido de ida estaba todo igualadísimo y de hecho para mí, en toda la eliminatoria, incluso te diría que pudo ser un poquito mejor el Borussia Dortmund, pero que estuvo igualado en general y que en el partido de ida realmente a mí me gustó más el PSV. Si este canal lo ve alguien del Atleti, te querrá fichar para las tertulias, pues dirá, bueno, este chico es súper optimista para pues nada más lejos. No. Si son oyentes a la vez del canal de Pepe Brasil, de Pepe Diario, pues es verdad, claro. Podrán entender que no mucho, la verdad. No es que me acompañe mucho el optimismo con el Atlético de Madrid, la verdad. Arsenal-Bayern, mientras sigo en shock con lo del 80-20, pero bueno, vamos a pasar de página. Arsenal-Bayern, esta es una eliminatoria, yo creo que muy rara porque tienes al líder actual de la Premier, que es el equipo que más partidos ha ganado en Inglaterra, más goles ha metido, menos ha encajado, pero en Europa no tiene bagaje como tal. Es un equipo que parece que está sacado de nuevas para la Champions. Ha estado muchos años fuera de la élite y tal. Y luego tienes en el otro al Bayern, que la temporada es una lágrima. Vuelve a perder este fin de semana en Alemania. Muy posiblemente el próximo fin de semana el Leverkusen sea ya campeón, pero campeón además de paliza en la Bundesliga. Pero yo, que soy mucho del respeto máximo a la aristocracia europea, te diría, sobre el papel el Arsenal parece favorito, pero cuidado. No, me estaba riendo porque no has querido decir el rival del Bayern esta jornada, ¿eh? Ibas a decir contra él. Ha perdido otra vez en Alemania. El Hoffenheim, sabiendo que no es era el Heidenheim. Pero es que tiene un nombre parecido, es verdad. Me parecen irrespetuosos todos, la verdad. Bueno, un recién ascendido de Alemania. Es lo realmente... Bueno, hoy esta mañana estaba leyendo el Bild, porque leo la prensa extranjera para enterarme un poquito de todo. Ya, pues es que leer el Bild es como leer aquí Don Balón en 2024. No, hombre, no. Leo un poquito toda la prensa, pero en Bild realmente quieren incendiar el estadio, ¿eh? O sea, quiero decir, está la cosa, 57 puntos del Leverkusen. Está la cosa muy tensa. Bueno, a ver, futbolísticamente yo creo que no hay color entre Arsenal y Bayern Múnich. Hoy por hoy, el Arsenal es un equipo superior al Bayern en prácticamente todo. Ahora bien, y tengo que decir esto, contra el Porto también lo era. La eliminatoria contra el Porto es lamentable del Arsenal. Sí. La gana por David Raya y porque creo que hay un momento en el que el Oporto no se lo cree, sobre todo en la vuelta. Sí, y porque no tiene demasiado. Es que realmente el Oporto es un equipo que tiene poquito, ¿no?, de lo que tirar. Pero realmente sí que es cierto que es bastante preocupante, el nivel del Arsenal en estos momentos. Sobre todo esa eliminatoria yo creo que ha calado un poquito en el aficionado y yo creo que puede haber un poco de miedo con respecto al choque con un equipo de la entidad del Bayern de Múnich. Hay que decir que lo de Tuchel va a quedar en la historia porque va a ser quien pierda la liga contra el Bayer Leverkusen, pero esto ya pasaba precisamente con Julian Nagelsmann. Por lo tanto, la crisis es muy larga, la crisis es muy problemática y hemos visto momentos de muy buen fútbol también con Tuchel. Por lo tanto,
ojito con lo que pueda conseguir con el 11. Yo creo que realmente es un equipo muy competitivo, más allá de Un que las equipazo, sensaciones hayan sido muy hombre malas. por Sí, sí. hombre, un equipazo el Sí, Real sí, Madrid. sí. Y además están surgiendo nombres interesantes como Matistel, como el propio Pavlovic, que son jugadores que la gente no tendrá muy situados, pero que están haciendo muy buena temporada más allá de lo que es la temporada del equipo. Y a pesar de que creo que el Arsenal tiene que llevarse por delante a este Bayern, sobre todo por las sensaciones que está dando, no creo que se pueda ser muy irrespetuoso con el bagaje y con la tradición que tiene el equipo bávaro. Yo estoy en esas. O sea, si me pones sobre el papel, te diría, hombre, el Arsenal ahora mismo en casi cada fase del juego Hmm. es superior al Bayern, porque incluso defensivamente es el mejor Arsenal que yo he visto en muchos años, Sin pero duda, esa parejita de centrales está haciéndolo muy bien. Tiene la ayudita de Ben White, que se convierte en central cuando quiere. Es que está muy bien, está muy, muy bien el Arsenal. Pero yo he visto al Madrid ganar la Champions siendo cuarto o quinto en España. O sea, yo creo que ahí el Bayern cambia rápidamente de piel y va a Sí, ser una eliminatoria dura. Y luego acabamos con la del PSG-Barça, que yo aquí tengo mi pedrada particular y es Mbappé es demasiada ventaja. Es decir, no es el mejor jugador de la eliminatoria, que lo va a ser. O sea, acabe como acabe la eliminatoria. A mí me gusta decir estas cosas antes para que luego no me tilden de ventajista. O sea, acabe como acabe la eliminatoria, el mejor jugador de esta eliminatoria es Mbappé, de lejos. Yo considero que es demasiada ventaja. Creo que Xavi va a ser inteligente y no va a defender casi en el centro del campo como intentó defender a Vinicius, porque eso puede ser una cosa histórica. Pero mi pedrada es como el PSG traiga a Barcelona un resultado, una ventaja aunque sea de un gol, puede haber sangría en Montjuic. Creo que el PSG es claramente favorita, aunque luego te pones a juntar los equipos como tal y sigo pensando que tiene algo más el PSG, pero no tanto, tanto más. Pero es que el factor Mbappé me parece bestial. sí, bueno, Kylian Mbappé es otro rollo, es otro nivel. Ahora mismo yo creo que no hay ningún jugador actualmente que esté en ese nivel. Y creo que eso, pues, igual que cuando jugaba Messi en el Barcelona o cuando jugaba Cristiano Ronaldo en el Real Madrid, daba la sensación de que estos iban a otro rollo, que iban en otro escalón. Y la sensación yo creo que es un poco esa. El Paris Saint-Germain vive un poco también del talento de Kylian Mbappé, más allá de que incluso no le esté haciendo demasiada falta para la Ligue 1. Está siendo un equipo que funciona bastante bien, que se equilibra a través del trabajo que está haciendo Luis Enrique. Creo que está dando además con la tecla para encontrar un equipo competitivo. No le incomoda demasiado perder puntos por el camino de vez en cuando. El otro día además A ver, porque tiene ganada la liga, también te digo. no, es que tiene ganada la liga. Es que realmente ahora mismo al Paris Saint-Germain estamos ya acostumbrados de que en cuartos de final o semifinales el Paris Saint-Germain ya no tenga nada que jugarse en Francia. Y esto es algo que juega a su favor o en su contra, porque realmente ya hemos visto muchos capítulos de estos y realmente, bueno, pues la sensación o la situación particular de este Paris Saint-Germain siempre va a girar en torno a su mejor jugador, que es Kylian Mbappé. Y por supuesto, un FC Barcelona que llega con mejores sensaciones de las que teníamos hace unos meses, pero a la vez creo que puede ser demasiado este Paris Saint-Germain. Puede ser demasiado y realmente creo que el Barcelona a 180 minutos es muy difícil que sepa encarar no solo a Mbappé, que ya de por sí sería una batalla muy dura de resolver, sino también la capacidad del Paris Saint-Germain para rehacerse, para cambiar de plan, para meter un jugador y que cambie ofensivamente, para meter un jugador y que cambie defensivamente. Es que prácticamente tiene una plantilla perfecta para incomodar a cualquier equipo en cualquier circunstancia. Antes te decía lo del Real Madrid y cómo acusar, si acusaría el golpe del año pasado o tal. Uh-huh. Te lo tengo que hacer con el Barça porque creo que la sensación es totalmente diferente. El Barça ha demostrado en Champions, sobre todo, que cada vez que recibe un golpe en una eliminatoria se va a la lona. Sí. Contra el Nápoles, las veces que recibió el golpe, él tenía ventaja, entonces supo aguantar y de hecho creo que sobre todo en Italia los pequeños momentos de tormenta los aguantó bien. Sí. Si recibe un golpe contra el PSG, ¿lo aguanta o no? Y me refiero a 0-0 en el marcador y prontito que se adelante el PSG, porque los antecedentes son de equipo que se desmorona y yo creo que la gran prueba del Barça en Champions va a ser sobrevivir, como sobreviven todos los grandes en algún momento, a momentos muy malos de partido. Claro, el problema de esto es que el Barcelona, cuando necesita ir un paso por delante a nivel de ritmo y a nivel de posición en el campo, porque le hayan metido un gol en contra, deja demasiadas cosas a suerte de los rivales. Y claro, dejar muchas cosas a suerte del Paris Saint-Germain te puede suponer pasar de un 1-0
temprano a un 3 o 4-0 en el descanso. Y esto es algo que puede sonar muy fuerte o puede sonar muy trágico, pero realmente es así. O sea, el Barcelona tiene un modelo de juego y tiene una idea de juego muy determinada y tiene los jugadores que tiene para defenderlo. Y no es lo mismo defender esa idea de juego con la plantilla del Manchester City, como hemos estado hablando hace un rato, que defenderlo con la plantilla que tiene actualmente el FC Barcelona. Ya no solo a nivel defensivo, que la gente le pone mucho énfasis a esto. La primera y segunda línea de presión que hablábamos antes del Manchester City no tiene a Bernardo Silva, a Foden y a Julián Álvarez. Tiene a Joao Félix, tiene a Ferran Torres, tiene a Lewandowski, tiene a Lamine Yamal. Ofensivamente el Barça tiene recursos, los tiene. ¿Puede incomodar al Paris Saint-Germain? Puede. Incluso a nivel de circulación del balón, me da la sensación de que este Barça puede tener minutos muy buenos contra el Paris Saint-Germain si se confía demasiado el equipo parisino. Ahora bien, a nivel de resultado, a nivel de pegada, creo que el Paris Saint-Germain, como se encuentre con un gol rápido, es capaz de hacer una sangría tremenda. Y salvo que el Barça empate rápidamente, cosa que no suele ser muy común, me parece que la eliminatoria va a estar decidida rápidamente ante cualquier descompensación, ojo, porque puede ser para bien o para mal. Muchas veces el Barça mete un gol y rápidamente empieza a venirse atrás, culito para atrás, bloque bajo, bloque medio, y empiezan a sufrir de lo lindo. Por lo tanto, es lo que te digo. El problema viene por la capacidad que tiene la plantilla del Barça para defender según qué idea de juego, pero sobre todo combinada con que este Paris Saint-Germain puede molestarte de muchas maneras distintas, con muchos estilos distintos y con muchos perfiles de jugador distintos. Y si además tiene el +1 que supone Kylian Mbappé, pues ¿para qué quieres más? Eso es. Es que había que terminar así porque justo estaba recordando lo que has dicho antes de Cristiano y Messi, ¿no? Cuando jugabas contra estos decías, a ver, algún gol van a meter. Es decir, el 1-0 en contra ya lo tienes. Yo con Mbappé tengo la misma sensación y todavía no lo coloco a la altura de estos dos animales. Pero ya para terminar, que nos gusta ser aquí, nos gusta mojarnos, no te voy a pedir porcentaje. Yo ya voy más allá directamente. Venga. Creo que Miguel Ruiz a 7 de abril de 2024, sin que hayan empezado las eliminatorias, me digan qué 3 equipos van a acompañar al Real Madrid a las semifinales. Paris Saint-Germain, Atlético de Madrid y Arsenal. Y el City, no lo vas a decir, lo sé, lo vas a decir. Yo es que tengo que decir que esta eliminatoria entre Real Madrid y City me parece mucho más igualada que la del año pasado. Mucho más. Por lo tanto, hombre, esperemos, porque el año pasado lo de me sabría. No, pero sí, pero recordarás que antes de la eliminatoria yo te dije que el City estaba un pasito por delante, pero que igualmente el Real Madrid era un equipo muy difícil de batir. Antes de la eliminatoria, antes de las dos. Fue buena del Madrid, de hecho. Efectivamente. Este año, yo te digo que ese pasito adelante del Manchester City no le veo tan nítido. Por lo tanto, veo un partido muy cerca del 50-50. Entonces, lo de mojarme con esto es tan difícil, tan arriesgado. Yo te diría que el factor campo al Manchester City le ha venido muy bien. Sí. Porque lo de volver al Bernabéu en un partido de vuelta, ojo, eso sí que podría ser psicológicamente difícil para muchos de los jugadores que estuvieron en esa pelea. Pero claro, que le toque al Real Madrid ahora este brete, yo creo que les afecta mucho menos a nivel psicológico, como te he dicho antes, pero no deja de ser un partido al 50-50 que va a depender mucho de los errores y también de las bajas. Hoy por hoy me costaría mucho decir quién de los dos va a pasar, pero ya que has dicho tú Real Madrid, pues nos quedamos con eso. Ahí está. Básicamente porque luego bajo cuerda te doy 400 euros, y aquí no ha pasado absolutamente nada. Bueno, Miguel, antes de irnos, recuérdanos, por si alguien se ha olvidado o justo en ese momento no estaba en el canal, ¿qué tenemos en el canal de Miguel Ruiz desde mañana lunes hasta miércoles, jueves que acabe la competición europea? Tenemos un montón de cosas. Mira, el lunes previas de los partidos del martes. El martes previas de los partidos del miércoles y vamos a hablar de Kobe Maino. El miércoles un especial sobre la Hungría de 1954. Ah, está, casi nada. Es que no te puedes quejar. Y el jueves vamos a hablar de Samu Omorodion, que sé que es un jugador que a ti personalmente te gusta bastante. Le vi en directo en un Alavés Villarreal y me llamó, de verdad lo digo, no por hacer la coña, me llamó mucha atención la manera de ganar espacio, la manera de generar él solo sus ocasiones, porque yo lo veía desde la tele y digo, bueno, pues el tronquete típico que tiene facilidad luego dentro del área, pero no, fuera del área es un jugador es una bestia, muy interesante y lo único malo que tiene es que es del Atlético de Madrid, entonces ahí pueden sacar o bien dinero por este chico que tendrá su mercado, sí, o ser un jugador interesante, así que bueno, pues habrá que estar atentos al canal de Miguel Ruiz. Yo me voy a ver hasta el vídeo ese de Hungría,
Bueno, ojalá. A ver si te gusta, ¿eh? A ver si te gusta. Saqué Sí. uno de la Holanda del 74, que ese Ya, a seguro ver, que eso pasa no por vale porque mucho. ya has escrito Ah, un libro sobre la Holanda ya, del ya, ya, 74. obviamente, pero bueno, la de Hungría 54 yo creo que te va a gustar, ¿eh? Tiene ahí, además, incluso intriga, hay un poco política, tiene cositas, tiene cositas. ¿Está Junqueras ahí o...? No, no, Bueno, no sé si no había nacido todavía, ¿no? Junqueras en el no, 50 y pico. no, yo creo que no. Bueno, Junqueras es más joven que eso, sí. se conserva No, mal, pues tampoco voy a hablar se yo mucho de conserva él. mal, pero es más joven que todo eso, hombre. No vamos a meter tampoco mucho más, que si seguimos No, no, profundizando en los jardines de la política, esto va a parecer, yo qué sé, el canal de Federico Jiménez Los Santos o algo así. efectivamente, sí, Y sí, sí. no, no queremos eso. Bueno, Miguel, muchas gracias. Un abrazo. Un abrazo muy grande, Quillo. Hasta luego.